una nueva Carta Fundamental. Buenas noches. Conversamos esta noche con Máximo Pavés, presidente de la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos de la Comisión de Expertos. ¿Cómo está, Máximo? Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa lo que se aprobó hoy, que ha sido de alguna manera celebrado bien transversalmente en realidad? La verdad es que, Álvaro, estamos muy satisfechos porque lo de hoy día es el comienzo de las votaciones de los plenos de todo el trabajo que hicimos a nivel de subcomisiones, donde negociamos, donde nos encontramos, donde tuvimos espacios de acuerdo, también de disensos, y hoy día se están ratificando esos acuerdos. Hoy día particularmente aprobamos el primer capítulo del anteproyecto de nueva Constitución, que se refiere a los principios del orden constitucional, los principios fundamentales del orden constitucional, que va desde la forma de Estado, la dignidad de la persona humana, hasta la condena al terrorismo, reconociendo pueblos originarios, estableciendo el principio de transparencia, la ratificación de nuestros emblemas nacionales y también aquellos aspectos que se vinculan con la igualdad entre hombre y mujer. Así que un capítulo importante que es medular para entender la filosofía de la futura Constitución, y estamos muy satisfechos porque el respaldo en la votación fue muy contundente. La presidenta Verónica Undurraga dijo algo así como que nadie se va con la Constitución que soñó, todos tuvimos que ceder un poco finalmente. Eso ¿Cómo es un acuerdo. interpreta eso? Sí, está. Yo en primer lugar quisiera felicitar la conducción de la presidenta de la Comisión Mixta. Verónica Undurraga ha demostrado ecuanimidad, garantías de buen debate, y por lo tanto ella tiene razón. Cuando uno llega a un acuerdo, y este es el mejor acuerdo posible, en el esquema en que hay 12 de un lado, 12 del otro, con tradiciones distintas, pero un ambiente de respeto, de altísimo nivel profesional, humano, político, constitucional, pero todos, cuando uno llega a un acuerdo, tiene que ceder cosas, y todos al final, para poder encontrarnos en un texto que, esto es bien importante, no habíamos tenido la posibilidad de tener un texto que parta de una base en donde los grupos representan tradiciones distintas y que están en igualdad de condiciones para generar un encuentro constitucional. Y creo que eso, que por supuesto no es el esfuerzo definitivo, el Consejo tiene que tomar su rol, ha sido un esfuerzo muy importante del cual yo me siento muy honrado de ser parte. Estado social, pero con presencia de privados de la provisión de derechos, finalmente la figura que queda, resumiéndola. ¿Cómo va a funcionar eso? Hay algunos expertos, Javier Couso, por ejemplo, que plantean dudas respecto a cómo van a funcionar. Mira, van a haber muchos expertos que van a plantear dudas en muchas materias. Esto es un acuerdo político, por lo tanto, desde luego que hay muchas cosas que no van a quedar al gusto del paladar de toda la comunidad jurídica política. Nosotros hemos logrado combinar, a través de un acuerdo político constitucional, algo que en Chile no se había podido conseguir nunca, que es reafirmar aspectos fundamentales de las libertades, del principio de subsidiariedad, del despliegue de la sociedad civil, con una organización jurídica que va a corresponder a un Estado social y democrático de derecho, donde constitucionalmente se le entrega al Estado el mandato y la habilitación jurídica para que en materias de derecho a la educación, salud, seguridad social, vivienda, agua, haya un despliegue con herramientas para asegurar prestaciones mínimas en esas materias, donde por supuesto la sociedad civil, en esta lógica de colaborar con el bien común, también va a poder contribuir a la prestación de esos servicios. Pero desde luego es el Estado el que en esas materias tiene un rol preponderante. Ese cambio de mirada que constituye parte fundamental de este acuerdo, creemos que nos permite proponerle al país una nueva forma de entender el Estado, la sociedad civil y también la prestación de ciertos derechos. ¿Por qué esta parte de los privados en la provisión de derechos era necesario que estuviera establecido constitucionalmente, no a través de una ley, por ejemplo? Mire, quienes creemos en el principio de subsidiariedad, sabemos y valoramos la importancia de que los privados también colaboren. Un Estado social de derecho, en donde se ha consagrado, que son en más de 40 constituciones, tiene resultados disímiles. En todos hay desarrollo humano distinto, niveles de pobreza distintos. Chile, con un Estado subsidiario, está en muchos niveles mejor que muchos estados que se dicen en sus constituciones ser social y democrático. Por lo tanto, en el Acuerdo por Chile se especificó, de acuerdo a nuestra tradición, que el sector privado también está llamado a colaborar en la satisfacción de esos derechos sociales. Y lo que le corresponde al Estado es hacer que eso se cumpla con la colaboración privada y también, cuando le corresponde al Estado, impulsando. Por lo tanto, el hecho de que esté consagrado expresamente la provisión mixta o las instituciones públicas o privadas obedece también a la necesidad de ratificar una tradición chilena y también, por supuesto, hacerse cargo del resultado del 4 de septiembre, donde la ciudadanía también rechazó una constitución que básicamente
no le entregaba al sector privado en muchas de sus dimensiones la preeminencia que requería. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en salud, con la actual crisis de las ISAPRES, por ejemplo? ¿Cómo solucionaría este texto si es que se aprueba? Todavía falta mucho. Es muy importante, Álvaro, tu pregunta, porque una de las cosas que yo creo que hemos entendido como sociedad chilena es lo que le corresponde y lo que no le corresponde a una Constitución. Lo que le corresponde a la Constitución es organizar el poder y, por supuesto, establecer las herramientas jurídicas para que los derechos se respeten y se promuevan. No el diseño de política pública. El tema de las ISAPRES no es un problema constitucional, es un problema de política pública asociado a un fallo de los tribunales de justicia, a la capacidad que tienen las ISAPRES de poder cumplir ese fallo. Por lo tanto, lo que sí podemos asegurar es que con el modelo constitucional que estamos nosotros acordando y que va a ser, por supuesto, complementado con todo lo que diga el Consejo Constitucional, es que en Chile tiene que haber un sistema de salud donde puede haber cotizaciones obligatorias y donde, por supuesto, las personas, en virtud de los otros principios que ya hemos visto, siempre va a poder optar, va a poder elegir entre un sistema público y privado, y por lo tanto no puede haber un monopolio ni de los privados ni del Estado. Ahora, el problema coyuntural de la ISAPRES no es un problema constitucional, es un problema de política pública asociado a un fallo, y eso evidentemente las instituciones vigentes tienen que poder resolverlo. Sí, a propósito, hay ciertas dudas por cómo quedó elegido el Consejo, ¿no? Con este gran número de consejeros republicanos, muchos de los cuales incluso en campaña declararon que no estaba en su idea cambiar mucho la actual Constitución. En términos de que respeten este anteproyecto, ¿qué piensa usted? ¿Qué ánimo ha podido olfatear en términos de lo que podría pasar con este anteproyecto y lo que ocurre en el Consejo electo? Dos cosas. Lo primero, este es un proceso constitucional que tiene varias fases y que siempre fue un proceso mixto. Estamos en la fase de la comisión experta, que siempre tuvo por objeto poder quitarnos el fantasma de la hoja en blanco y que un grupo de expertos, de personas que tenemos trayectoria en los ámbitos públicos e institucionales, pudiésemos al Consejo electo proponer un texto ya con un acuerdo base importante. La soberanía popular habló el 7 de mayo y por lo tanto dotó al Consejo Constitucional de una mayoría importante de un sector político, pero eso también ya pasó el proceso pasado. Por lo tanto, el llamado que nosotros tenemos que hacer, no solamente como comisionados expertos, sino que como ciudadanos, es que ojalá los espacios que hay en el Consejo Constitucional impliquen un diálogo y una conversación para que ningún sector quede excluido. Eso no significa que las mayorías no puedan expresarse, eso no significa que los consejeros constitucionales no puedan tocar el texto de la comisión experta, pero nosotros creo que hemos marcado un camino, hemos marcado un tono de una conversación con altura de miras, alejado de la discusión política contingente. Si ese espíritu se mantiene y donde las mayorías que están nítidamente expresadas en el Consejo Constitucional tienen la voluntad de poder incorporar visiones, no tengo ninguna duda que vamos a tener una Constitución de mayoría. ¿Por qué, Álvaro? Porque la última palabra no la tiene el Consejo, la tienen las chilenas y los chilenos cuando el 17 de diciembre ratifiquemos o no el texto de la Constitución. Entonces, no tiene ningún sentido que un sector se engolosine o que otro se atrinchere, sino que necesitamos construir una Constitución que nos permita que sea ratificada por muchos votos en diciembre. ¿Y usted ha visto ese ánimo en los republicanos? Yo no he visto ese ánimo porque yo he estado trabajando muy cercanamente con Carlos Frontaura, que es el experto del Partido Republicano. Compartimos la comisión, compartimos amistad, muchos años de trabajo juntos en épocas anteriores en nuestros trabajos, y por lo tanto Carlos, salvo que fue disensos completamente advertidos, que no estuvo solamente en 2 votaciones, ha sido una pieza muy importante para construir este acuerdo, en la subcomisión que compartimos y también orientando y discutiendo, ¿cierto?, en torno a los 12 comisionados que tenemos sensibilidad de oposición. Y por lo tanto, sí, los republicanos, en su gran mayoría, porque uno nunca puede aspirar en esto a la unanimidad completa, tienen el espíritu con el cual trabajó el comisionado experto del Partido Republicano, no tengo ninguna duda que vamos a tener un muy buen resultado para mejorar el texto que tenemos nosotros presentado hoy día y también para una muy buena elección de mayoría en diciembre. ¿Sería una mala noticia que el Consejo electo desechara gran parte del anteproyecto? Sería una mala noticia, porque en el fondo aquí hay un trabajo honesto, hay un trabajo serio, hay un trabajo completo. Una de las cosas que más me gustaron de este acuerdo, donde todos tuvimos que ceder, porque en eso consiste un acuerdo, es que no quedaron grandes espacios en blanco. No hubo así como, este capítulo no lo pudimos resolver, todo este otro tema no lo pudimos resolver. No, acá hay un proyecto completo que se basta en sí mismo, pero que por supuesto es el mejor que pudimos conseguir en las circunstancias en las que estábamos. 12 por un lado, 12 por el otro, donde había que conseguir mayorías para poder avanzar. Ahora el Consejo tiene la responsabilidad de mirar esto con mucha... Y te van a tener harto tiempo, son 5 meses, donde ellos van a poder mirar con mucha detención
con un examen muy acucioso, de ver alguna inconsistencia que por supuesto pues, se nos puede haber pasado, de poder mejorar, ajustar, pero nos parece que desechar este texto, este esfuerzo, no es el camino porque se construyó de manera muy transversal, de manera muy seria. Y yo no creo que sea el ánimo de ningún consejero, de ningún sector político, desechar el trabajo que hemos hecho y que ha sido valorado por la opinión pública. Bien, Máximo Páez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Bien.